Bienvenidos a un nuevo video de designare.com y el día de hoy vamos a estar hablando de consejos para cotizar y cobrar nuestros proyectos de animación digital. La verdad es que este ha sido un contenido que nos han estado solicitando muchísimo en el portal y pues bueno, me he animado a hacer esta presentación con algunas ideas clave de cosas que debemos considerar cuando se nos presenta la oportunidad de hacer un proyecto ya sea como freelancer o como pequeño estudio y bueno, qué cosas debemos de tomar en cuenta para poder calcular los costos de nuestra producción. Al inicio vamos a revisar algunos puntos clave de ideas que debemos tomar en cuenta y para el final de este video vamos a estar hablando tal cual de la metodología que debemos seguir para poder calcular de manera correcta qué cuesta hacer un proyecto de animación. Entonces, pues bueno, los invito a quedarse hasta el final del video. Para quienes son nuevos en el canal, me presento, mi nombre es Dafne Jesús y bueno, yo soy diseñador gráfico de la Ciudad de México y me dedico actualmente a producir proyectos de animación digital. Dentro de mi trayectoria, pues yo inicié ya hace 10 años en el medio y llevaré unos 6-7 años como artista independiente. Mi trayectoria incluye haber colaborado en diseño de imagen para For Credit. Posteriormente trabajé durante unos 5 años en una de las televisoras más grandes de aquí de México y también estuve colaborando con algunas agencias de publicidad medianas y algunas muy grandes como es Terán, que es alguna de las agencias top aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, todo lo que he aprendido a lo largo de todo este trayecto yo lo consolido y lo comparto a través de mi proyecto que es Designare, ¿no? ¿Qué es Designare? Pues bueno, Designare es una marca que inicié justo hace 10 años con el interés de compartir y promover el conocimiento y hacer comunidad con más diseñadores. Actualmente, pues a través de Designare, pues principalmente justo hacemos diseño de productos de animación, pero también hemos evolucionado a dar servicios de consultoría y capacitación, es decir, damos cursos, damos entrenamiento a estudios de diseño que quieran saltar a hacer diseño en movimiento, que quieran cambiar su flujo de trabajo, que quieran profesionalizarse. Ese es un servicio en el que nos dedicamos actualmente y pues bueno, también la parte de difusión de medios y relaciones públicas, que es lo que hacemos a través de nuestro .com, ¿no? Tenemos ahí un blog de noticias donde puedes encontrar noticias de interés global sobre la industria de animación. También tenemos bolsa de trabajo, ahí compartimos tutoriales y justo mucho contenido del que vamos generando aquí compartimos también a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes redes sociales. Entonces los invito a echarle un ojo a designare.com y a seguirnos en la red que más les guste. Y bueno, solo para respaldar un poco de lo que vamos a estar compartiendo, como freelancer y productor independiente me ha tocado colaborar con diferentes proyectos desde marcas globales, proyectos para diferentes municipios y gobiernos justo del país y bueno, también brindando servicios a algunas televisoras y marcas de alto impacto. Para que conozcan un poquito del tipo de proyectos en los que he participado y que son los que más me gusta trabajar, es justo proyectos de narrativa. Yo tengo esta escuela justo de que tuve la fortuna de trabajar en un equipo multidisciplinario que tenía el enfoque a hacer cortometrajes de animación. Entonces mi trabajo de motion graphics y animación se va más cercano al mundo de contar historias, al mundo de la narrativa. Y pues bueno, también yo elijo mucho una gráfica ilustrada, colaborar con diferentes artistas gráficos para que dependiendo del proyecto podamos dar una salida visual. Y pues bueno, hace unos 4 años empecé a migrar la marca a proyectos de innovación, a salirnos más allá de las pantallas, de los formatos tradicionales y trabajar en proyectos, nuevos medios como es el video mapping. Últimamente tengo mucho interés por todo lo que es inmersivo, la realidad virtual, los formatos 360 y pues hacia allá estamos empujando el tipo de proyectos que me gusta dirigir y realizar. Vamos a hacer esta sesión de cosas para considerar cuando debemos de cotizar un proyecto de animación y bueno, lo importante es por dónde empezar, ¿no? Punto número 1, pues tener un brief. Un brief es un documento que define las necesidades del proyecto. Es un cuestionario que tenemos que hacer a nuestro cliente
para que podamos conocer qué es lo que él necesita, ¿no? Entonces, cuando llegue esta oportunidad de que se nos presente la oportunidad de hacer un proyecto de animación, lo primero que vamos a hacer es elaborar un brief y solicitar a nuestro cliente una referencia de estilo con la que podamos visualizar qué es lo que él busca y así conocer la técnica o la complejidad del proyecto. A través de estas preguntas y de este cuestionario, nosotros vamos a poder definir cómo se va a ver, cómo va a lucir y también entender cuál va a ser el mejor formato, es decir, qué duración, si va a ser un contenido corto, un contenido mediano, y ya conociendo esto, entonces podremos saber cuánto es el tiempo que vamos a requerir de acuerdo a nuestras capacidades, cuál va a ser el tiempo para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, si tu cliente no tiene una idea clara de lo que requiere, pues puedes presentarle una referencia, hacerle propuesta. Puede ser que te busquen por algo que viene en tu portafolio, o tú podrías presentar algo de acuerdo a tus capacidades como muestra y ejemplo y decirle, bueno, podemos hacer esto. Lo importante de este paso y de este primer paso es definir si el proyecto es viable en cuanto a lo que necesita tu cliente y en cuanto a tus capacidades de producción. Tal vez puede llegar un cliente que tiene una idea de una técnica muy elaborada y tú tal vez no la manejas, tal vez tú eres 3D y no stop motion. Entonces ir definiendo eso y también desde una perspectiva de negocios, pues saber ganar ese cliente, ¿no? Saberlo orientar y saber si es el cliente ideal para nosotros y también nosotros el diseñador o el artista que él puede requerir y que vamos a entregarle un proyecto a la medida. Entonces, justo definir esto si es el proyecto ideal para nosotros. Punto número 2 sería calcular los recursos de una manera correcta, y por recursos me refiero a todo las computadoras que vamos a necesitar, los materiales, el software, y justo sabiendo esto, pues tomar en cuenta, planear bien nuestras tareas, elaborar calendarios. El tiempo también es un recurso y hay que estar muy consciente justo del nivel de complejidad del proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Considerar que no solo es diseñar los gráficos y realizar procesos de animación, sino que debemos contemplar todos los procesos, ¿no? Desde el boceto hasta el tiempo de render. Y pues bueno, si el proyecto tiene un carácter de urgente, se deben de evaluar los recursos necesarios y vamos a cobrar las tarifas pertinentes de acuerdo a este concepto, ¿no? O sea, muchas veces si un proyecto urge, tal vez es viable hacerlo si aumentamos nuestra capacidad de producción, es decir, si nos apoyamos en más artistas, pero eso va a implicar más costos, ¿no? Entonces hay que calcular todo muy bien, y sobre todo aquí mi consejo es que calculemos todo con un colchón de tiempo, un colchón de recursos, ¿no? Con esto me refiero a calcular siempre un excedente, y pues bueno, si tu cliente no tiene un deadline y tú puedes hacer el calendario, pues no calcularlo solo exacto al tiempo que vamos a hacer, sino agregar una cola de tiempo que nos pueda garantizar que podamos resolver cualquier eventualidad, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a fallar el software, que si actualizaste la Mac o la PC y ya no está funcionando bien cierto plugin, que si el disco duro se echó a perder porque le cayó agua, porque se te cayó al piso. Muchas cosas pueden pasar, entonces siempre hay que calcular los recursos de manera correcta. Punto número 3. Nunca regales tu trabajo, ¿no? Y puede ser que muchas veces nos soliciten cosas que ya por nuestro nivel de experiencia las hacemos bastante rápido y fácil, pero no por eso vamos a cobrarlo barato. Hay que recordar siempre que un proyecto de animación involucra recursos y procesos laboriosos, pero sobre todo involucra nuestro conocimiento, que es lo que vale, ¿no? Realmente nosotros, si ya podemos resolver tareas en menos tiempo, lo que va a pasar es que vamos a ganar dinero más rápido, ¿no? Entonces nuestros servicios van siendo más costosos de acuerdo al nivel de experiencia que tenemos. Y pues bueno, va a haber clientes que a pesar de que representen a grandes marcas y tengan la capacidad de pagar los costos de nuestros servicios, van a buscar la manera de regatear o darle menor valor a nuestro trabajo. No hay que permitirlo. Y pues bueno, si es más no en un sentido malicioso y nuestro cliente no logra visualizar por qué es lo que cuesta nuestro trabajo, nosotros lo podemos orientar para llegar a una buena negociación. También no todos los proyectos requieren de todos los valores de producción, es decir, no todos necesitan ilustración original, no todos necesitan música original, y hay alternativas dependiendo del cliente, ¿no? Entonces nosotros también, para no perder ese cliente en una cuestión de negocios, pues bueno, podemos presentar un plan de ajustes a los procesos y a las tarifas para que se adecúen a lo que necesita este cliente. Tal vez mostrar 2 cotizaciones, una que sea nuestro estándar y una muy básica, y que él decida si es justo lo que necesita su proyecto. Él sabrá decidir
y que les demos opciones. Tal vez en un proyecto con la mejor calidad vamos a traer a un gran ilustrador, un gran artista. Si no tiene el presupuesto nuestro cliente, para no perder esa venta, pues también podemos decirle, bueno, podremos acudir a un banco de imágenes de stock, o bien no va a ser arte original, pero va a lucir muy bien, y entonces también envolver a nuestro cliente de manera que se sienta cómodo y confiado de que vamos a entregar algo bueno, y pues bueno, respetar nuestro trabajo y ser justo con lo que cobramos. Punto número 4, no saltarse pasos. Una vez que ya hayas aceptado realizar el proyecto, hay que empezar a trabajar de manera ordenada. Antes de empezar a trabajar sin mayor planificación, pues hay que generar un contrato de prestación de servicios y configurar el flujo de producción de forma que podamos involucrar a nuestro cliente en el proceso, que esté informado de cómo está avanzando, hacer una buena gestión. Y pues bueno, esto no solo te va a ayudar a hacer más fluido tu proceso de producción, sino que también le puedes presentar a tu cliente los avances, que te los apruebe, otorgarle sesiones de ajustes de acuerdo a lo que se haya negociado. Y pues bueno, así de esta manera vamos a evitar solicitudes con cambios drásticos y ajustes que solo nos van a poner en aprietos, ¿no? Entonces, de este modo, si el cliente pues solicita ajustes a capricho, pues vas a poder cobrar por estas rondas de ajustes adicionales, ¿no? Entonces, ser ordenado, no nada de arrancarte luego, poner cada cosa bien indicada, platicarla, no pasarse por alto todo esto que decíamos del brief, y bueno, avanzar con calma. Y pues bueno, punto número 5, en este tema justo estamos hablando de dinero, de cotizar, y pues lo más importante también, asegurar que este pago va a llegar, ¿no? O sea, no cometer el error de ya arrancarte el proyecto y no haber hablado las condiciones de pago, ¿no? Hay mucha gente que hace esto, que lo deja todo no tan formal, todo esto tiene que ir documentado en un correo, que de preferencia que se pueda firmar. Y pues bueno, la recomendación, pedir el anticipo. Muchas veces al iniciar una nueva relación de trabajo puede ser muy difícil establecer estas condiciones de pago a tu favor, y pues bueno, la única forma de negociar esto y de sembrar confianza en tu cliente es presentar un showreel que te respalde y elaborar un contrato, ¿no? El contrato, la verdad es que es una herramienta para dar seguridad a ambos lados de que el proyecto se va a hacer bien, se va a hacer con la calidad y los tiempos acordados, ¿no? Entonces protege a ambos lados. El contrato obliga a ambas partes a cumplir con lo acordado. Y pues una buena dinámica es que tú puedes empezar a liberar contenido contra la recepción de pago. Por ejemplo, solicitar el anticipo para dar el banderazo al proyecto para iniciar, y presentar renders con marca de agua previo a que te hagan el pago final, ¿no? Y de esta manera vas haciendo esta relación con tu cliente de confianza y también de responsabilidad de ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, estos son los consejos. Hasta aquí la primera mitad del video, y vamos a continuar ahorita ya con el tema de cómo vamos a calcular los costos de un proyecto de motion graphics, un proyecto de animación. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña nota. A continuación vamos a estar revisando el método para calcular los costos de un proyecto de animación, y para eso voy a estar usando como referencia la moneda de mi país, el peso mexicano. Pero para que este video sea de utilidad en general para todas las personas, sin importar en qué país están, me gustaría que justo nos enfoquemos en ver cuál es la metodología para calcular los costos y no estarnos fijando únicamente en las cifras, ya que estas justo van a cambiar a lo largo del tiempo. Para que este video funcione independientemente de en qué año lo veas, porque el dólar siempre está cambiando, el precio de los software siempre están cambiando, y esto podría justo estar oscilando y variando. Lo importante es ver cuál es el método para poder calcular esto. Y bueno, justo esta es la pregunta del millón, ¿no? Siempre que doy clases, que doy capacitaciones, que doy una conferencia, no hace falta que alguien esté interesado y levante la mano y me pregunte, oye, ¿cuánto cuesta un minuto de animación? Y cuando me preguntan eso, la verdad es que respondo que no hay un precio fijo, esto siempre va a estar cambiando. Y pues bueno, es tan dependiente de cómo va a ser el proyecto que pues bueno, un minuto de animación podría ir desde los 10,000 pesos mexicanos hasta 1,000,000 de pesos mexicanos, pues dependiendo de qué es lo que necesita ese proyecto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cuáles son los factores que influyen en los valores de producción. Eso es lo que tenemos que definir para darle valor a un proyecto, ¿no? Y cuáles son los valores que debemos tomar en cuenta. Primero está pues la técnica, ¿no? Porque la técnica es la que nos va a indicar qué es lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si es animación 2D, vamos a necesitar cierto software, vamos a necesitar tal vez Toon Boom, vamos a necesitar Photoshop.
ciertas computadoras. Si va a ser 3D vamos a necesitar licencias de otro software. Si va a ser stop motion vamos a necesitar artistas que puedan modelar y hacer nuestras marionetas. Entonces bueno, ahí está la parte de la complejidad técnica. Más adelante vamos a estar viendo cómo vamos a calcular esto, pero bueno, primero hay que saber la técnica en la que vamos a hacer nuestro proyecto de animación. Luego sería la duración del contenido. Ok, sabemos que vamos a avanzar tal vez con 2D, con 3D, pero ¿cuánto va a durar este contenido, no? Puede variar mucho el costo de 1 minuto a 1 minuto con 15 segundos. En esos 15 segundos adicionales, si nosotros no calculamos bien nuestra producción o no tomamos bien este brief, como mencionábamos al inicio del video, pues se pueden disparar los precios, ¿no? Porque en esos 15 segundos de animación extra podría ser que entren 2 escenas y en estas escenas haya que planear otra cámara, modelar más objetos, hacer más personajes, hacer diferente lip sync. Entonces la duración del contenido también va a impactar directamente en lo que cuesta un proyecto de animación. Y finalmente el tiempo de desarrollo. ¿En cuánto tiempo vamos a hacer este contenido? Vamos a tener 1 mes, 2 meses, 6 meses, unas semanas. Esto va a impactar directamente en nuestro contenido. Y justo estas 3 cosas las tenemos que definir porque ninguna es constante, todo puede variar. Como decíamos, hay múltiples técnicas. El contenido podría ser un mediometraje de 20 minutos, podría ser un video de 4 minutos y el tiempo de desarrollo podría ser que urja porque es para una campaña que va a salir dentro de 1 mes. Entonces todo esto va cambiando y justo aquí es justo donde llega la reflexión de que un mismo video, por ejemplo, un video de 2 minutos de duración con animación 2D, tal vez si tú lo cotizaras en 10 pesos, en 10 unidades, y te fueras a demorar 4 semanas en hacerlo, si tu cliente te dijera, oye, la verdad es que necesitamos en 2 semanas, si tú tuvieras la capacidad de producción para atender esa necesidad, pues ese mismo proyecto ya va a costar más porque se está haciendo en menor tiempo. Entonces todo esto hay que estarlo tomando en cuenta y esto lo vamos a descubrir a través de nuestro brief, que era el consejo número 1 en la parte con la que iniciamos este video, ¿no? Entonces primero hay que definir los valores de producción y para eso vamos a hacer un ejercicio. Primero hay que definir bien cuál es nuestra capacidad de producción como estudio, conocernos muy bien como artistas en cuáles son nuestras capacidades y esto solo se puede saber con la experiencia. Es decir, si yo quiero salir como freelancer a vender ciertos contenidos y ya ponerles un precio o llega alguien y me pide cotizarlo, yo tengo que saber muy bien hasta dónde puedo empujar mis capacidades para entregar correctamente, ¿no? En tiempo y en forma. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Digamos que la capacidad de producción de un pequeño estudio que esté conformado por unos 2-3 artistas, un productor, un director, puede elaborar tal vez un cortometraje animado de 2D con cutout, tal vez algunos detalles en 3D para algunos fondos, que dura unos 4 minutos y que lo puedan realizar a lo largo de 1 mes. También para este ejercicio en la nota voy a estar redondeando ciertas cifras para hacer más fácil la parte y más clara la parte de las matemáticas. Pero bueno, digamos que esta es nuestra capacidad de producción y que nos llega un proyecto justo con estas características, ¿no? Llega un cliente y nos dice, oye, necesitamos un corto animado que dure 4 minutos y necesitamos dentro de 4 semanas. Ok, sí lo podemos realizar, sí tenemos la capacidad porque sí tenemos a la gente, a las computadoras, el talento, la experiencia. Entonces vamos a avanzar. ¿Y cuánto cuesta esto? Muchas veces, justo cuando voy a hacer este ejercicio y estoy haciendo esta clase en universidades, aviento la pregunta y que la gente haga su estimado. Y pues bueno, a mí me gustaría ahorita que avancemos, que se imaginen cuánto creen que puede costar un video como esto. Y bueno, repito, este ejercicio está basado en la forma real en la que a nosotros nos ha funcionado como grupo de trabajo cotizar de forma que esto sea viable y hacerlo, ¿no? Entonces bueno, esta es la misión. Hay que hacer un corto de 2D de 4 minutos a lo largo de 4 semanas, ¿no? Entonces pues bueno, el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero y pues primero que nada, ¿cuánto cuesta un mes de nuestros recursos y herramientas? Eso es algo que tendríamos que definir. Y para eso pues hay que justo tener mucha conciencia de qué cuesta cada uno de los activos de nuestra empresa, ¿no? Desde cuánto cuesta, por ejemplo, aquí estoy poniendo un setup muy básico, muy sencillo para un proyecto de pequeño estudio y pues mínimo cada artista va a necesitar una computadora de diseño. Esto puede ser una Mac, puede ser una PC, pero que tenga el rendimiento para soportar
las aplicaciones de diseño. Vamos a necesitar seguramente licencias de Adobe, que ya tienen un precio de suscripción. Vamos a necesitar internet para mandar las entregas a nuestros clientes si estamos trabajando a distancia, para poder conectarnos. Vamos a necesitar rentar una oficina. Y bueno, como les decía al inicio de nuestra charla, no fijarnos en tal cual ahorita en estos números y en estas tarifas, porque esto va cambiando. Sí puede ser un referente de un estándar, pero pues esto, si este video lo ven dentro de 1 año, 2 años, seguro los precios pueden estar disparados, pueden cambiar. Pero bueno, estas son las cosas que necesitamos para un proyecto, ¿no? Necesitamos un espacio de trabajo, es decir, una oficina. Las computadoras, pues el artista visual va a necesitar una tableta, un disco duro. Van a necesitar sus licencias de software de diseño, ciertas herramientas también de gestión, puede ser Dropbox, Slack, Asana, herramientas de gestión como Trello. Entonces ya dependerá del pequeño estudio, pero bueno, estas son cosas a las que tenemos que contemplar, porque todo esto nos va a costar y esto tiene que ir incluido en nuestra cotización, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo, porque justo ahorita estamos viendo que una computadora de diseño muy sencilla, muy básica, muy inicial, puede ser una iMac, una PC armada, y que está ahí alrededor de los 30,000 pesos mexicanos. Y hacemos esta compra, esta adquisición. También la tableta, vamos juntando los costos, y por ejemplo aquí podemos ver que tenemos una tableta, un disco duro, y nos da una inversión total de unos 48,000 pesos, ¿no? Y bueno, ¿cómo calculamos cuánto esto vale en un mes? ¿Cómo lo voy a desquitar yo a lo largo del tiempo en mis proyectos para que esta inversión justo se pague sola, ¿no? Tiene que estar incluido. Entonces digamos que yo sé que mi computadora, nosotros tenemos el ideal de cada 3 años estar actualizando el equipo, y ahí nos estamos viendo muy, muy optimistas. La verdad es que una muy buena compra, entre mejor decidas un equipo tal vez de gama superior, te puede aguantar más años sin que lo renueves, pero pues inevitablemente nos va alcanzando de tecnología, tenemos que cambiarlas porque está esta obsolescencia del equipo. Muchas veces las marcas de software, de hardware, te obligan a tener que comprar una nueva computadora porque ya tal vez no lo soporta la aplicación que quieres utilizar. Las tabletas hay que estar comprándoles nuevas plumas, o por el uso excesivo se van a gastar, se van a romper, los discos duros también caducan. Entonces digamos que cada 3 años queremos estar renovando nuestro equipo. Entonces de esta suma total de nuestra inversión de una sola estación de trabajo, que esto sería para un solo artista que necesita su computadora, su tableta y su equipo, tenemos ahí más o menos estos 48,000, 50,000 pesos que vamos a diferir a lo largo de 3 años. Entonces yo podría hacer esta matemática de dividir entre los 3 años y luego entre 12 meses, ¿no? Para saber que al mes yo por lo menos tengo que estar contemplando estos 1,250 pesos que me da de resultado para la estación de trabajo individual. Ojo, aquí es para una sola persona. Obvio, si yo tengo 3 computadoras, 3 setups con 3 iMacs, con 3 tabletas, con 3 discos duros, pues esto lo multiplicaría y obvio la inversión inicial sería muy cara, que ese es siempre el gran problema del startup, ¿no? De esta inversión inicial. Más adelante estaremos platicando de cómo podemos dar el paso a esto, ¿no? Pero bueno, ahorita eso es lo que cuesta. Si ya contamos con nuestro equipo, pues no darlo gratis. Pasa mucho con la gente que es estudiante, que va saliendo de la universidad, como ya tienen tal vez la laptop con la que estuvieron cursando la carrera y todo, no tienen tanta conciencia de cuánto fueron los costos de estos equipos. Entonces bueno, eso es en hardware. Igualmente con software, por ejemplo, Adobe ahorita ya es una renta a un modelo muy parecido a Netflix. Tú puedes estar rentando, comprometerte todo un año, o ir rentando cada mes y luego bajarte de la plataforma si ya no la necesitas. Igual Cinema 4D, afortunadamente esto fue algo que ahorita ha sido muy muy bueno para todos los estudios de diseño que quieren hacer 3D. Ya hay un sistema de renta anual y va rondando ahí el precio. Es en dólares, es lo que les decía, este precio siempre va a estar oscilando porque estas compañías están trabajando en un esquema de dólares. Por ejemplo, acá en México, si tú rentas tu Adobe, es más o menos 1,000 pesos cada mes, pero puede ser que un mes te llegue la factura más alta si ya varió el cambio de la moneda, ¿no? Y pues también necesitamos estar pagando algunos software como Dropbox y demás, son rentas. Entonces bueno, aquí nos da una suma de unos 33,000 pesos y son rentas anualizadas que podemos estar pagando mes con mes.
Y aquí ya tenemos el costo de que por mes también tendremos que estar recuperando unos 2.750 pesos, 3.000 pesos por cada estación de trabajo que esté trabajando con estas herramientas. Entonces ahorita ya sabemos cuánto es un mes de hardware, un mes de software, y vámonos, lo que les decía, pues lamentablemente pues estas tarifas siempre van a estar cambiando, van a estar oscilando. Si de repente el dólar se eleva, a la fecha, el día de hoy que estoy grabando este video, no está en 19 pesos, está en 25, entonces ahí impacta directamente en lo que cuestan nuestros proyectos. Y el costo de nuestro trabajo, de nuestro espacio de trabajo. Es decir, nosotros necesitamos un lugar en donde estacionarnos a trabajar, necesitamos escritorios, necesitamos mobiliario, y aquí estoy poniendo algunas soluciones. Afortunadamente cada vez hay más espacios de coworking donde tú puedes pagar una renta y llegas y ya está amoblado, ya hay ciertos servicios, o tú podrías acomodarte en una pequeña locación. Aquí estoy poniendo como referencia la renta de un espacio fuera de la ciudad, en una zona mucho más asequible. Y bueno, necesitamos rentar un espacio de trabajo, necesitamos pagar el internet, inclusive los servicios, la limpieza, el agua, el café, los snacks, los taxis, todo esto hay que contemplarlo. Y ahorita, como les decía, en este ejercicio estoy poniendo las finanzas de un pequeño emprendimiento, un pequeño estudio en calidad de startup, y también tenemos ahí unos 7,000 pesos que hay que estar contemplando mes con mes, ¿no? Entonces, si sumáramos ahorita tan solo estas cifras, por ahí ya andaríamos rondando los 10,000 pesos, tan solo de infraestructura. Y bueno, honorarios de artistas, tenemos que trabajar en este esquema, tal vez pagar sueldos mensuales, cada 15 días estar pagando a nuestros artistas, y aquí podría variar. Podemos tener un equipo tal vez de un animador con experiencia que sea apoyado por un animador que tal vez tiene apenas unos años de egresado y le puede brindar apoyo en ciertas tareas, un ilustrador para que genere el arte, un director creativo. Y estoy pensando ahorita en este modelo de un pequeño estudio en el que los roles también se comparten, todos entramos para diseñar y animar, y tal vez de este equipo cuatro de los creativos van a estar requiriendo las mismas condiciones, ¿no? Una estación de trabajo, una tableta, nuestro software, y sobre todo también pues van a tener que tener acceso a las herramientas y tenemos que pagar sus sueldos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos justo que esta es una parte también alta que hay que estar cubriendo, pues los sueldos de nuestros artistas. Y ahora vamos a hacer la suma de todo esto, ¿no? Tenemos que de hardware teníamos por ahí 1,250 pesos al mes, de software casi unos 3,000, nos dan unos 7,000 pesos aproximados por estación de trabajo, o sea, por una sola computadora con su tableta y su software, y aparte la renta de la oficina, ¿no? Entonces, si tomamos estos 7,000 pesos y los multiplicamos por los 4 artistas, por las 4 estaciones de trabajo que se requieren, ya por ahí nuestra cifra se nos va a unos 35,000 entre las computadoras y la oficina. Ya son 35,000 pesos los que hay que cubrir tan solo de tener ese espacio de trabajo ahí. Y bueno, los sueldos de las personas, ¿no? Los sueldos con los que le estaremos pagando. Y creo que hasta aquí consideraría que hay un número bastante nutritivo, bastante decente, porque estamos justo cubriendo nuestra inversión. O sea, se está pagando nuestro equipo a lo largo del tiempo, nuestras computadoras, se están pagando las licencias de software, y aparte se están pagando los sueldos de los artistas. Entonces, justo sí es algo saludable aquí, pero a nivel negocio todavía no es algo interesante, porque digamos, de estos 160,000 pesos, el dueño de la empresa, quien fuera el dueño de este emprendimiento, quien estuviera detrás de organizar y gestionar todo esto, si lo viera como una perspectiva de negocio, es ok, bueno, se le está pagando a la gente, se están pagando la infraestructura, pero no está existiendo una ganancia, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo interesante de esto como negocio? Entonces, esos 160,000, a pesar de ser una tarifa bastante decente, que si fuera nuestro propio pequeño estudio emprendimiento puede ser un número con el que salgamos a vender, la verdad es que todavía está ahí corto para el mercado y hay que contemplar más cosas. De entrada hay que meter la utilidad, justo una ganancia, y aparte lo que decíamos en nuestra primera parte del video, de estar calculando siempre nuestros recursos con un colchón, ¿no? Con un excedente, es decir, aparte meter este porcentaje extra que si todo sale bien, pues se vuelve pro bono, pero que si en algún momento nosotros cometimos un error de planeación, es decir, a lo mejor calculé mal y en vez de un ilustrador necesitaba 2 ilustradores y hay que llamar a otro ilustrador y hay que pagarle otro sueldo, otros 15,000 pesos, pues los puedo tomar justo de este excedente, de esta utilidad que estoy calculando. Que sí, obvio, si yo, mientras sea un mejor productor y calcule
muy bien cada proceso de producción y calcule de manera que sea prueba de balas, pues va a haber más utilidad y más ganancia, ¿no? Porque si no, justo se empieza a sacrificar nuestro dinero. No por nosotros calcular algo mal, voy a llegar a decirle a mi cliente, oye, ¿qué crees? Que no te había cotizado, a lo mejor se me olvidó, le coticé música y no le coticé voces, y oye, es que no te coticé al locutor y son otros 10,000 pesos de este locutor. No, pues no, tendría que salir de nuestro bolsillo. Entonces siempre hay que calcular este excedente y ahí sube, justo ya vemos cómo sigue subiendo nuestra cotización, y sobre todo dependiendo del país en el que estemos hay que pagar impuestos, ¿no? Acá en México un 16% de IVA, y eso se va a sumar, ese dinero es que va justo nuestro aporte al gobierno, y nuestra cifra sube a 225,000 pesos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esto sería, ojo, contemplando un escenario en el que estamos cotizando exclusivamente arte y animación, en el que no estamos haciendo desarrollo creativo. Si yo estuviera cotizando un proyecto de desarrollo creativo, es decir, que me hubieran pedido hacer un guión, hacer una investigación, hacer creatividad, serían totalmente otros conceptos. Aquí estoy dando únicamente servicios en el caso de que una agencia llegue y me diga, aquí está el guión, necesitamos que nos hagas esta ejecución de animación. Y bueno, hasta ahí va solamente animación. La animación es solo una parte, también hay que incluir diseño sonoro, música, voces, y para eso, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es aliarnos con un estudio de diseño sonoro, y ellos igual por su lado van a hacer todo este proceso que yo les mostré. Ellos pagarán sus herramientas de diseño sonoro, que si usan Pro Tools, que si usan Audition, que si compran tal micrófono, que si rentan el lugar para su estudio de audio, que si le pagan a los locutores, al diseñador, y bueno, ellos me mandarán la factura por los servicios. Entonces, aproximadamente por un servicio de este estilo, ellos nos mandan su número ya cerrado, que obvio en este caso también yo de todo lo que les estoy mostrando, yo a mi cliente pues le mostré ya al final los conceptos ya redondeados, y internamente yo estoy trabajando saber qué cuesta cada cosa, ¿no? Entonces aquí ya se nos suben el precio, ¿no? Si ven, ahora ya subió a 285,000. Y otro tema importante, la financiación. Ya en el mundo de los servicios profesionales nos puede llegar a pasar que para un proyecto de mayor impacto una agencia nos diga, oye, este proyecto lo vamos a pagar dentro de un mes, 2 meses, hasta 3 meses o más. Y entonces nosotros como emprendimiento, como estudio, si vamos a entrar en este juego de lo que decíamos, tal vez inclusive no nos van a dar anticipo, pedimos el anticipo a la mitad, o si el pago va a llegar post entrega después de haber firmado un contrato que nos garantice que nos van a pagar, pues podríamos empezar a meter, dependiendo si nos mandan un mes, 2 meses de espera para el pago, nosotros aumentar la tarifa por la financiación, ¿no? Y para esto un ejercicio muy sencillo, o sea, si del monto que nosotros les vamos a estar financiando fuéramos a un banco y viéramos los intereses, pues ver dependiendo justo cuánto más vamos a subirle al proyecto. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es que para incentivar que se nos pague más oportuno, inclusive hacemos descuentos si nos hacen pago inmediato, ¿no? O pago contra entrega, y ofrecemos un 5% de descuento, que puede ser un número interesante y un incentivo para que el cliente pague más pronto. Y pues bueno, la factura final, si ven de este proyecto, de este cortometraje animado 2D de 4 minutos en 4 semanas, son 313,000 pesos, ¿no? Que es lo que debería estar un estudio por un proyecto de este estilo recibiendo de ganancia, para que justo puedan seguir pagando a sus empleados, puedan seguir invirtiendo a más equipo. Lo importante es de tener ganancia, porque decíamos ahorita se invirtió en computadoras, pero ¿qué pasa si después nosotros queremos crecer a servicios más pro, ¿no? Ahorita hablábamos de un cortometraje sencillo, cut-out, y quisiéramos avanzar a algo 3D con modelos, y a lo mejor ya no solamente la Wacom Intuos, si quisiéramos tener la Cintiq para dibujar directo ahí, poder hacer tal vez animación tradicional mucho más rápido. ¿Qué tal si nuestro proyecto ya es de mayor perfil? Necesitamos manejar más datos y ya no me sirve el internet de 20 megas o de 50 megas, sino que tengo que contratar el grandote de 200 megas, pero ya me cuesta el doble. Si vamos a hacer stop motion necesitamos cámaras y no puedo todavía rentar, comprar una cámara, la puedo rentar. Si ya necesito discos duros más grandes, entonces, ojo, si este número nos parecía interesante, pues ir creciendo nuestra capacidad de producción, a mejorar técnicas más complejas, a avanzar más rápido, pues bueno,
hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y justo aquí lo que decíamos, pues es un cortometraje animado 2D de 4 minutos que se va a hacer en un mes. La verdad es que se ha vuelto un negocio interesante cuando nos han pedido hacer proyectos de esta calidad o de estas características en menor tiempo, y como tenemos justo la experiencia y la capacidad de producción, pues por el carácter de urgente, la verdad es que muchas veces con este proyecto, a lo mejor este mismo proyecto, si no lo pueden hacer en menos tiempo, nos hemos animado a llamar más artistas y los números se van para arriba y hay una utilidad interesante, ¿no? Para el equipo creativo que está desarrollando esto. Y pues bueno, está esto. Cuando doy estas charlas, por lo general pasa que con estudiantes llegan a desmoralizarse y decir, bueno, pues es que yo cuándo voy a poder iniciar y comprar tal vez una Mac Pro, ¿no? Que una Mac Pro están los precios por las nubes. Y bueno, no se trata de cerrarnos y pensar que solo con ese equipo. ¿Qué alternativas hay? Podemos buscar freeware. O sea, por ejemplo, si en este momento yo no puedo invertir en una renta de un Cinema 4D, puedo irme por Blender, que es totalmente gratuito, buscar apoyos de financiamiento del gobierno, trabajar con convenios. Esto dependiendo, debe ser una ruta natural. Como les contaba yo al inicio del video, no es como que yo haya iniciado vendiendo este tipo de proyectos. Primero, obvio, aprendí, trabajé en calidad de empleado, brindando servicios para una televisora, fui haciéndome de experiencia, know-how, obvio, ir ahorrando, ir haciéndote de equipo, y pues todo progresivo y paso a paso, ¿no? Un buen caso que les puedo compartir, un colega, cuando salió también de televisora para emprender y trabajar, se hizo de muy buena relación con la gente que trabaja en Maxon, en Cinema 4D, y durante un tiempo a él le apoyaron también con licencias. Eso está increíble, que cada vez las marcas tienen más interés y apoyo a los pequeños estudios, y pues si nosotros destacamos en utilizar las herramientas y todo, podremos pedir por ahí algún apoyo. También buscar el mejor momento para comprar, ya sea Cyber Monday con descuentos digitales, Black Friday, para que vayamos al Best Buy y compremos la computadora más económica. Descuentos para los que son estudiantes. Adobe y muchas de estas empresas de software ofrecen descuentos para quienes están estudiando, porque a ellos les interesa ir haciéndose de nuevos usuarios y nuevos clientes, ¿no? Entonces importante es también el tema de justo invertir en nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Por ahí siempre que doy estas clases, y justo lo que les digo ahorita, está increíble que Cinema 4D ya es una renta, pero antes tenías que comprar una licencia perpetua y el costo inicial eran $4,500, en México unos 100,000 pesos mexicanos, y en su momento a nosotros nos tocó comprar así, y yo siempre les recomiendo sí consideren hacerse sus licencias, porque también hay campañas ya muy fuertes de parte de los desarrolladores de software de legalizar a los usuarios, y persiguen justo a quienes están usando piratería y los buscan de manera legal, e inclusive les castigan vendiendo las herramientas a un costo más elevado. Esa es historia para otro video que ya les contaremos. Pero bueno, es algo que sucede. Entonces, importante que tomen en cuenta esto de comprar sus herramientas. Y como pueden ver, pues justo hacer animación, está esta reflexión, ¿no? O sea, hacer animación es costoso el software, es costoso hacerse una computadora, es costoso de poder pagar los sueldos de cada artista que se está involucrando. Entonces, la animación no es barata, ¿no? Y el software y nuestra computadora, sobre todo el software que no es tangible, mucha gente dice, pues lo craqueo, lo bajo pirata, y eso afecta mucho a la forma en la que cotizamos, porque inclusive a mí me ha llegado a decir colegas, pues es que es muy caro el software, y yo les digo, bueno, es que tú lo tienes que contemplar dentro de tu cotización. Es como si en un oficio tú hicieras, no sé, carpintería y empezaras a construir un mueble, y los clavos no se los cobras a tu cliente, ¿no? Y muchas veces esta reflexión así, compartí esta reflexión con un colega y me decía, bueno, es que los clavos no son caros, ¿no? Y pues yo le respondí, bueno, hacer animación no es barato, ¿no? O sea, justo tenemos que, si esto cuesta, inclusive si ustedes están usando justo lo que decíamos, herramientas de software libre como Blender y demás, no es barato todo el tiempo y el conocimiento que hay detrás, la maestría. No cualquiera puede hacer animación, nos toma mucho tiempo, mucha dedicación, estar justo aprendiendo las habilidades, y pues es un camino en el que podemos ir escalando poco a poco, pero cerrar con ese mensaje, o sea, de hacer animación se puede vivir bien. Y podemos, lo importante es justo que cuando
salgamos a vender, tengamos mucha conciencia y estemos muy bien enterados de cuánto vale este trabajo, porque justo si nosotros lo cotizamos mal, justo porque no estamos usando software legal, independientemente de que usemos software o no libre o lo que sea, pues si no contemplamos que nuestra computadora con nuestro talento, allá afuera la gente está pagando por esto. O sea, la verdad es que las agencias que requieren de proyectos de animación, eso, y no todos los proyectos necesitan eso, lo que decíamos, si hay un presupuesto de budget más bajo, también puede ser muy interesante. He visto estudios de diseño de animación que les va muy bien trabajando con clientes medianos, porque les dan trabajo más constante, son cosas más que pueden estar elaborando más rápido, más seguido, y justo cuando llegan la oportunidad de proyectos más grandes, pues ya se arman de un capital para poder justo crecer en equipos, en comprar computadoras cada vez más potentes, porque pues bueno, si nuestra tirada es ir creciendo en cualquier técnica que queramos, pues vamos a querer ir teniendo mejores tabletas y todo, y sobre todo no casarnos con marcas como las más costosas. Cada vez hay ya más fabricantes de tabletas más accesibles, computadoras armadas más accesibles. No todo tiene que ser que si Mac o que Wacom y demás, podemos atender justo. Entonces esta es la parte que quería mencionar en alternativas. Y pues bueno, este video ha sido bastante extenso. Agradezco mucho a la gente que se quedó hasta el final, espero que les resulte de mucho apoyo. Cualquier duda o pregunta, pues bueno, repito, mi nombre es Dafne Jesús, soy productor de contenido de animación, y los invito a revisar mis redes sociales, a ver mi portafolio en Behance, a seguirme o añadirme en LinkedIn, y también en Vimeo pueden echarle ojo a mis proyectos de animación, y todo lo tengo concentrado en mi portfolio, que es dafnejesus.com. Si quieren seguir aprendiendo, también está designare.com, que es mi portal a través del cual estoy colaborando, y con mi equipo estamos desarrollando contenidos que puedan beneficiar a toda la gente que quiera emprender en el diseño de animación. Entonces bueno, muchas gracias y nos vemos.